No. Buenas noches, estimados. Muy buenas noches, estimados colegas. La Comisión de Patrimonio y Sitios Históricos de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y el Colegio de Arquitectos les da la más cordial bienvenida a este conversatorio de la oficina del Centro Histórico de la Ciudad de Colón, a través de su director, el arquitecto Joel Seras Fruto, nos va a compartir sus planes, programas y proyectos que están desarrollando para la recuperación del centro histórico de la ciudad de Colón. En ese sentido, queremos la participación activa de todos ustedes y que al final de la conferencia de Joel podamos hacer las preguntas todas en el chat para dirigirlas al arquitecto, y vamos a pedirle aquí a Ovidio, al arquitecto jurado, que lea el currículum de la presentación del arquitecto Seras. Sí, buenas tardes, Manuel y colegas, socios de la espía, que estamos aquí haciendo compartir, servir a través de las instalaciones que nos da el Ateneo de Ciencias y Artes, específicamente en la oficina, como le decimos, ¿no? La transmisión en Zoom, que esperamos sea de provecho para tener un buen material y compartir con todas aquellas personas que en este momento probablemente no puedan acceder, pero que quede un buen material para precisamente compartir y elevar el nivel, pues, profesional del gremio, ¿no? Voy a permitirme leer un extracto de la vida del colega, la parte profesional, Joel Seras Fruto, arquitecto, especializado en patrimonio histórico y docencia superior, con 20 años de trayectoria en proyectos de restauración en la ciudad de Colón, formado en la Universidad de Panamá y la Universidad de Sevilla. Ha combinado la práctica profesional con la docencia en la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad Interamericana de Panamá. Trabajó en la recuperación de emblemáticos monumentos colonenses, como el Parque 5 de Noviembre o el antiguo Colegio Abel Bravo, que queremos destacar que es uno de los proyectos que ha sido premiado, las mejores obras de arquitectura, como también en las restauraciones de la aduana de Portobelo y el Castillo de San Lorenzo, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Desde octubre de 2024 es el primer director de la oficina del Centro Histórico
de la ciudad de Colón en el Ministerio de Cultura. Como decimos, pues es miembro de nuestra comisión, miembro del colegio, miembro de la SPIA. Bienvenido, Joel. Gracias por ese compartir y esperamos sacar buen provecho de esta información. Saludos. Buenas noches, muchas gracias, Ovidio. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, sí. Bueno, antes de empezar, por supuesto, me gustaría agradecer a la Comisión de Patrimonio y Sitios de la Sociedad Panameña de Ingenieros, Arquitectos y Espías por la invitación, eh, esta que también considero mi casa, pues por supuesto que me siento muy agradecido de que me hayan tomado en cuenta para este conversatorio y que sepan que las puertas quedan abiertas para cualquier otra comunicación que el gremio decida desarrollar más adelante. Si me permiten, yo preparé una presentación. Entiendo que ya la deben poder ver. Me confirman si no hay ningún elemento que obstruya la vista, porque a mí me salen una serie de ventanitas que no sé si a ustedes les salen, pero si Ovidio ahí me confirma que todo está Tenemos la bien, pantalla completa, pasa. arquitecto. Perfecto, listo. Entonces, puedo empezar y si quieren, ya luego, después de la presentación, hacemos algunas preguntas que seguramente ustedes tendrán. Me gustaría empezar comentando un poco el instrumento legal que creó la Oficina del Centro Histórico de la Ciudad de Colón. Eh, Esta oficina, que ustedes, que pues la mayoría son especialistas o conocedores del tema, es como si estuviésemos hablando de la OCA de Colón, ¿no? O la Oficina de Casco Antiguo, ustedes la conocen, opera en el barrio de San Felipe desde hace ya más de 25 años. Pues bueno, esto es como la OCA de Colón. Fue creada por decreto ejecutivo por el señor presidente José Raúl Molino en septiembre del año pasado y yo me incorporé al equipo pues algunas semanas después. Fue creada por decreto ejecutivo, fue apenas incluso el decreto ejecutivo número 8 que firmó el presidente Molino después de haber tomado posesión. Al igual que la oficina del casco antiguo, eh, la OCA de Panamá, la oficina del Centro Histórico de Colón, también es gobernada por una junta directiva. Quiero destacar que, por ejemplo, en su primer discurso a la nación que el presidente dio en enero de este año, destacó como uno de sus primeros o principales logros en cultura precisamente la creación de la oficina del Centro Histórico de Colón. La necesidad de esta oficina, como algunos de ustedes sabrán, nace por el hecho que en Colón pues existían varios instrumentos legales que nombraban conjuntos monumentales o monumentos o reglamentaban el tema del patrimonio cultural en Colón, pero sin embargo no había ninguna entidad regional o local que verificara que estas legislaciones se cumplieran. En su pantalla tienen el mapa actualizado del Centro Histórico de la Ciudad de Colón, que de hecho es un documento gráfico que generamos desde la oficina, porque no existía ningún mapa oficial en donde se englobara por completo todo el patrimonio que legisla la Ley 47 del 2002, la Ley 249 del 2021 o la resolución del entonces INAC número 92 del año 2016. Como les decía, la Oficina del Centro Histórico la gobierna una junta directiva que está compuesta por las entidades que ustedes ven en pantalla, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Cultura, por supuesto, que lo preside, Ministerio de Obras Públicas y algunas autoridades locales como la gobernación y la alcaldía. Y de hecho, a diferencia de la junta directiva de la OCA, nosotros tenemos presencia del Ministerio de Seguridad. En las imágenes ven la instalación de la junta directiva de la OSCO, por sus siglas, que se dio en el mes de febrero del año pasado. Desde que tomamos posesión en el cargo, pues hemos ayudado a colaborar en diferentes planes y proyectos que han ido desarrollando las diferentes instituciones en la ciudad de Colón. Como ustedes saben, Colón, que es
una ciudad o un distrito con varios retos, algunos problemas acumulados de décadas, pues está permanentemente en la intención de los últimos gobiernos y hemos ayudado desde la mirada cultural a aportar que las soluciones incluyan las condiciones de los edificios que están protegidos y asimismo sus diferentes conjuntos monumentales. Y de esta forma hemos ejecutado más de 30 reuniones, desde reuniones que se han dado con perdón, usuarios, visitantes, así como, pues, por supuesto, diferentes organismos del Estado y parte de la empresa privada, como por ejemplo la Cámara de Comercio o APEDE. Un evento importante que realizamos este año y que algunos, tal vez ustedes participó, fue la jornada sobre el centro histórico de la ciudad de Colón. Hablemos de arquitectura y tradiciones culturales, eh, que se hizo en el Centro de Arte y Cultura, en su auditorio, donde hubo una importante participación. Más de 200 personas nos acompañaron allí. Reunimos a la sociedad civil, a la academia, profesionales, para hablar un poco sobre el centro histórico de la ciudad de Colón, no solamente desde el punto de vista urbanístico, sino también considerando los elementos del patrimonio cultural inmaterial, que por supuesto también es un elemento que nosotros no perderemos de vista en la gestión desde la Oficina del Centro Histórico. Fuimos invitados a la participación del CADE en APEDE en Colón, haciendo una presentación sobre la importancia de los centros históricos y con la temática que ellos tenían este año, que era sobre la inteligencia artificial. Y por supuesto, también destaco las participaciones en ambos simposios de arquitectura organizados por esta comisión, en donde el Centro Histórico de la Ciudad de Colón ha tenido presencia, primero con la presentación del proyecto de la restauración del Colegio de Bravo y posteriormente con el honor que tuve de inaugurar el segundo simposio representando a la señora ministra de Cultura. También hemos tenido una importante labor de evangelización, como digo yo, con el tema del patrimonio. Ustedes saben mejor que nadie que esto no es fácil, y esto nos ha llevado a varios medios de comunicación, algunos de ellos televisivos, radiales, e incluso por las redes sociales, que es uno de los medios ahora de mayor difusión. Yo creo que uno de los principales retos que nosotros tenemos en la Oficina del Centro Histórico es precisamente poder comunicar lo que estamos haciendo y los planes que tenemos para el desarrollo del centro histórico. Pudimos aportar al llegar al cargo a lo que en ese momento llamaban un plan de acción para la ciudad de Colón. Ha cambiado un poco en el camino, de eso hablaré un poco hacia el final, pero tuvimos la oportunidad de incluir las consideraciones y las correcciones que se estaban dando. Asimismo, desarrollamos como solamente un elemento de oportunidad, una bolsa de proyectos tanto para la propia institución del Ministerio de Cultura. Algunos de ellos pudieron calar en la señora ministra y la señora viceministra, que es de Colón, y otros pues puedan quedar como oportunidades para los inversionistas que en algún momento puedan llegar a reunirse en nuestras oficinas. Cuando organizamos la oficina del centro histórico, lo hicimos prácticamente de la misma manera que está organizada la OCA, la Oficina de Casco Antiguo en Ciudad de Panamá. Eh, eh, Tres brazos prácticamente, un brazo administrativo, por supuesto, uno de conservación y mantenimiento, que seguramente es el que más labor tendrá al desarrollo de las labores de la oficina, y uno de comunidad y difusión, que es un poco un cambio con respecto a la oficina de Casco Antiguo, que tiene un fuerte componente social y cultural. Nosotros, con la importante presencia que tiene el Centro de Arte y Cultura en Colón, creemos que están haciendo una buena labor allí, y tal vez nosotros haremos menos de eso, y nos enfocaremos tal vez en mayor investigación sobre el tema de patrimonio inmaterial que les comentaba anteriormente, que en Colón pues hay una serie de deficiencias en ese sentido. Aquí tenemos un poco mejor el organigrama propuesto para la oficina del centro histórico y que fue aprobado por la oficina institucional del Ministerio de Cultura. Bien, la gestión del centro histórico parte, como les decía antes, de la gestión de lo que formalizan estos tres instrumentos legales.
la ley 47 del 2002, la resolución del INAC del 2016 y posteriormente la ley 249 del 2021, que lo que hizo fue incluir algunos elementos de esa reglamentación finalmente a nivel de ley. La ley 47 del 2002, resumo rápidamente, declara conjunto monumental el casco antiguo de la ciudad, declara 19 monumentos, ya había un monumento en la ciudad de Colón, que era la iglesia de Cristo Orillas del Mar, que había sido nombrado monumento hacia los años 80, declara 10 conjuntos monumentales, 6 espacios abiertos, sin embargo no había ningún tipo de regulación ni ningún tipo de incentivos. Y en el estudio del Centro Histórico de Colón, Conócelo y Protégelo, pues salió por primera vez este mapa que pues ordenaba y enlistaba los elementos de valor y detallaba los monumentos, que algunos de ellos se los muestro en este collage. También los conjuntos urbanos, como ustedes saben, fueron protegidos como conjuntos monumentales. Aquí hay parte de las imágenes del conjunto monumental del propio casco antiguo de la ciudad de Colón, del conjunto Meléndez Santa Isabel, donde pues se destacan los edificios del conocido neoclásico colonense o los edificios de estilo Art Deco y sus valiosos espacios abiertos, ya sea en las plazas como el Parque 5 de Noviembre o en sus paseos o isletas como el Paseo Juan de Montenos de Arosemena o el Parque Sucre. La ley 249 de 2021 lo que hace es modificar la descripción del conjunto monumental, corrige algunos elementos de esos linderos que estaban en la ley 47, declara 6 monumentos históricos adicionales, crea incentivos, reglamenta y también elimina algunos conjuntos monumentales, algunos de ellos para nombrar los monumentos y otros definitivamente para desprotegerlos, creando un desafortunado precedente. Se publica con la ley este mapa, sin embargo era un mapa incompleto porque no incluía los otros elementos patrimoniales, que por eso fue la necesidad de crear el mapa que les mostré al inicio. Esa ley también nombró monumentos de edificios emblemáticos como el edificio Arbois o el edificio Fénix, que aunque eran pues muy conocidos en la ciudad, ciertamente no estaban declarados monumentos. Rápidamente le hablo de la resolución 92 del 2016, que es uno de los elementos interesantes de la reglamentación que empezó en juego con la puesta en marcha de la oficina, porque aunque estaba próxima a cumplir 10 años de haber sido publicada, ciertamente no había nadie pendiente de que ésta se cumpliera. Entonces es aquí donde, por ejemplo, está pues, nuestra labor diaria con los propietarios de inmuebles en Colón, los que tal vez asumen que alguna de los requisitos o los condicionantes que estamos solicitando para el cumplimiento o la aprobación de los proyectos son aprobaciones o condicionantes nuevas y realmente no lo son. Desde el 2016, la ejecución del patrimonio cultural en la ciudad de Colón está reglamentado por esta resolución del ministerio, que pues la pueden encontrar en internet o si quieren posteriormente se la puedo compartir, así como con el mapa. ¿Qué reglamenta este documento? Pues primero crea la solicitud o el requisito de que cada propiedad o cada finca tenga una certificación de valor patrimonial y asimismo crea categorías de intervención. En esta certificación se van a detallar los atributos que tiene el edificio, los elementos que hay que proteger o las condicionantes que se dan para la intervención de ese inmueble. Tal cual como ocurre con el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Yo me atrevería a decir que en el caso de nuestra ciudad, incluso pueden llegar a ser hasta un poco más flexibles, pero no necesariamente, realmente lo es por la condición particular que tienen los edificios en la ciudad de Colón y no necesariamente porque crea categorías diferentes, porque hasta donde entiendo son las mismas 7 categorías que existen en el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Primero, la resolución crea unas tipologías que varían dependiendo del año en donde el edificio fue construido
teniendo como un parteaguas el gran incendio de 1940. En esa certificación se va a indicar si su edificio forma parte de alguno de los conjuntos protegidos que él propiamente los agrupa en 4 diferentes tipos de conjuntos y finalmente entonces se le asigna la categoría de intervención. Y se las paso a explicar brevemente porque algunos de ustedes aquí tal vez las conocen, pero para los que no, estas son las 7 categorías de intervención que existen en el Centro Histórico de la Ciudad de Colón. Primero, restauración monumental, que es tal vez la más estricta de todas las categorías y que se le aplica exclusivamente a monumentos históricos. Un ejemplo práctico de esta categoría fue, por ejemplo, la restauración del Palacio de Gobierno de Colón o la Gobernación de Colón, un proyecto que fue ejecutado hace algunos años atrás y que de hecho también fue un proyecto premiado por el Colegio de Arquitectos. Al ser la gobernación un edificio institucional eh, y además con la importancia y la prestancia que tenía ese edificio, ciertamente lo único que le cabía a ese edificio era una restauración para que volviera a ser la gobernación de Colón. Ahí no había cabida para otros usos y es por eso que se le da tal vez la más estricta de las categorías, que es la restauración monumental. Y yo creo que todos estamos de acuerdo de que eso debía ser de esa forma. Luego está también la restauración tipológica, que fue, por ejemplo, lo que se hizo con el Colegio Abel Bravo o la sede de lo que es hoy el Tribunal Electoral de la antigua Escuela Cristóbal Colón, que también solamente se le puede aplicar a monumentos históricos, pero esta es un poco más flexible. Aquí sí se permite tal vez los cambios de uso, lo que permitiría siempre con una capacidad de reversibilidad que al edificio se le ejecuten obras como efectivamente se hicieron en este edificio o en el Abel Bravo para que pudieran tener otras funciones también institucionales, pero ya no escolares y que permitieran pues que los organismos públicos se mudaran para estas instalaciones. Los trabajos de adecuación que se le pueden aplicar tanto a edificios que están dentro de conjuntos como aquellos, con valor, como aquellos dentro de conjuntos que no necesariamente tienen ningún valor arquitectónico especial, como el ejemplo que les pongo en pantalla, y que el propietario necesita ejecutar algunas obras dentro del edificio para modificarlas y que pues entonces se le asigna adecuación sin ningún tipo de miramiento adicional. La restauración de fachada y adecuación interior, que se aplica para mantener la fachada y que luego en la parte interna se puedan hacer las adecuaciones que el propietario requiera. Otra de restauración de fachada y edificación nueva en el interior, que aplica cuando haya algunas condiciones que permitan pues que el edificio interno no se pueda adecuar y se permite que se haga perfectamente una obra completamente nueva. Integración, que es para los edificios que ya están construidos y que pues tal vez no se integran perfectamente al paisaje urbano y que pues se le asigna esta categoría para que mediante algunas intervenciones pueden mejorar un poco su aspecto de integrarse un poco al paisajismo. Pongo como ejemplo los edificios Salomón porque me parecen un trabajo de integración, aunque esto se hizo previo a la ley y todo lo demás, esto hubiese sido perfectamente una obra que hubiese tenido esa cabida, porque lo que se hizo con estos típicos edificios multifamiliares del Banco Hipotecario y del MIBIOT fue agregarle estos arcos para que pues se correspondiera con la tipología arquitectónica de esa zona de la ciudad, lo que es reconocido como algunos como un buen intento para que los edificios se integraran al resto de la ciudad. Y por supuesto, finalmente, edificación nueva, que aplica para la construcción de edificaciones en edificios que estén en lotes baldíos, como ustedes saben, abundan ahora en la ciudad de Colón. Entiendo que el número es superior a los 180 lotes baldíos, pues que perfectamente pueden desarrollar arquitectura nueva en la ciudad y que no necesariamente, de hecho, hasta explícitamente lo dice, no deben ser edificios de carácter historicista o con elementos que asemejen la arquitectura histórica, pueden ser perfectamente edificios de arquitectura nueva o contemporánea. Desde que estamos en el puesto, hemos hecho ya, bueno, ya el número se me quedó un poco corto, creo que ya vamos como por 20 diferentes informes de inspección para la emisión de la certificación de orden patrimonial. Es una certificación que emite el director nacional de patrimonio cultural, en este caso directora, la licenciada Estanciola, pero en Colón se hace todo el proceso, incluso desde la recepción del documento, que es algo que, por ejemplo,
no se puede hacer en la oficina de casco antiguo en Ciudad de Panamá. En Colón sí podemos recibir las solicitudes de los propietarios para la emisión de la certificación, así como los planos en los diferentes procesos de aprobación que se dan en la aprobación del plan. Paso rápidamente por aquí. Hay diferentes requisitos para la emisión de ese certificado. Prácticamente se reducen a demostrar la solicitud, demostrar la titularidad y pues adjuntar los documentos que certifican las juntas directivas de la sociedad, que es dueño, una junta directiva, una sociedad, perdón, o si es persona natural, pues simplemente no es necesario. También respondemos las aprobaciones de las obras menores. Tenemos unos requisitos para obras menores muy similares a la del casco antiguo. También las anteproyectos. Necesitas adjuntar la certificación que ya se te emitió anteriormente y luego todos los requisitos de planos que nosotros arquitectos conocemos muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los proyectos que recibió aprobación a través de su anteproyecto. Los proyectos en Colón, hacer monumentos históricos o conjuntos monumentales, también pasan por la CONAMO, tal cual como ocurre en Ciudad de Panamá, y la defensa del proyecto, aunque siempre reposa sobre el diseñador, en este caso es llevado de la mano desde el arquitecto en la oficina del Centro Histórico de la Ciudad de Colón, como ocurre en Panamá con los arquitectos que ven los proyectos del casco antiguo de Panamá. Y finalmente los proyectos de planos finales. Paso rápidamente, por ejemplo, uno de los proyectos que han pasado por esa etapa, el de la restauración de la batería Morgan, que es un proyecto que está ejecutando la Autoridad de Turismo y que pronto será un centro de visitantes para la ciudad de Colón. Entonces nosotros nos encargamos de la certificación, los planos y las resoluciones o sellos que se requieren para que este trámite posteriormente entonces continúe con su paso por los bomberos o el municipio de Colón. A la CONAMO ya hemos llevado cinco proyectos, creo que ya vamos por 6, de hecho. La última reunión de la CONAMO presentamos otro proyecto. Ayudamos a algunos propietarios con la creación de documentos que le permiten poder tener una paleta de colores que le ayude a que su edificio esté mejor integrado al tema del paisaje de la ciudad. Hemos administrativamente, entre los edificios que hemos dado certificación, como aquellos que ya incluso han pasado por la CONAMO, hemos impactado administrativamente en más de 24 edificios en el centro histórico de la ciudad, y eso que formalmente empezamos de lleno no fue hasta el mes de abril de este año, que toda esta tramitología pasó a que se pudiera ejecutar desde Colón, porque los primeros meses se estaba haciendo todavía desde Ciudad de Panamá. El primer proyecto que va a ejecutarse desde la oficina del Centro Histórico como un proyecto de la OSCO es un proyecto, y lo resumo, de remozamiento de espacios públicos. Seguramente ustedes vieron en los medios de comunicación un recorrido que se hizo principalmente con las señoras ministras de Cultura y de Turismo, acompañados por la gerencia de la zona libre y otras autoridades locales, en donde motivados por la necesidad que hay en Colón de empezar a impactar en nuestro patrimonio construido. Vamos a empezar por las plazas, en los parques, en los espacios abiertos, que como les dije, están prácticamente todos protegidos también por ley. El Ministerio de Cultura va a financiar el remozamiento de todos estos espacios públicos, muchos de ellos que fueron intervenidos con el proyecto de renovación urbana hace unos 8 años atrás y que no han recibido ningún tipo de mantenimiento. Pues vamos a encargarnos de poner todo eso nuevamente a tono y lograr de que en los próximos 5 o 6 meses estos puedan estar en mejor condición, y que el encargado de darle continuidad al mantenimiento de esos espacios públicos, que es el municipio, pues pueda hacerlo ya con unos espacios en mejor estado de conservación. El alcance del proyecto es un poco más de $3 millones e incluye reposición y reparación en obras civiles, iluminación, podas, jardinería, paisajismo, limpieza y mantenimiento por 6 meses, como ya les dije,
en Paseo Gorgas, en Paseo de Lesseps, en Avenida Roosevelt, en Parque Sucre, en un importante sector del Paseo Juan de Móstenes Arosemena, que es la Avenida Central, y el Paseo Washington, que es donde está el Paseo Marino en cada una de sus fases. Bueno, llego hasta aquí. Prometí ser bastante breve y bueno, bienvenido a todas las consultas y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, colega Sedas, por tu magnífica presentación de esta noche y compartir la experiencia que has tenido en este corto tiempo en la dirección de la Oficina del Centro Histórico. Nosotros ahora vamos a abrir el periodo de preguntas que tengan los participantes con el fin de que puedan podamos tener una conversación con Joel y podamos aportar algunas ideas o experiencias que pueden ser de beneficio para la ciudad de Colón. Bueno, tenemos ya alguna pregunta interesante por parte del arquitecto Hey, le vamos a abrir el micrófono. Ok, muy buenas noches. Felicidades a la Comisión de Patrimonio Histórico y al arquitecto Ceras por todo el trabajo tan importante que están haciendo. La consulta que tengo es, mire, yo sinceramente creo que el patrimonio histórico debe ir acompañado de la atención al problema social que se vive en Colón, como se vive, por ejemplo, en Santa Ana con el casco. Hay áreas en el casco que obviamente tuvieron que hacer una reubicación gradual de residentes para que eso pudiera funcionar y hoy día pudiéramos ir de noche allá y caminarlo todos los turistas, etcétera, y que fuese seguro. Sin embargo, todavía en esa área de Santa Ana hay áreas que son inaccesibles hasta para la misma policía. Entonces, a pesar de que hay partes de patrimonio ahí, pero que no se han tocado pues, por temas sociales. Entonces, quisiera saber qué plan eh, para atender la parte social, para que el patrimonio histórico, para que funcione, tiene que ser seguro. O sea, el patrimonio histórico no es solamente de nosotros los arquitectos o los panameños, es de que cualquier turista de cualquier parte del mundo pueda ir de día o de noche y caminarlo de una forma segura. Para que el patrimonio funcione, tiene que existir eso. Si no, no funciona, pues es una forma también de protegerlo. Entonces, tiene que haber Sí. un plan para atender el tema social y para atender todo esto. No sé si sea transformar algunas áreas a comercios más intencionalmente para que la gente de X áreas trabajen y puedan, no sé, pagarlo, por convertir cosas en edificios en propiedad horizontal, porque hay mucha basura y mucho descuido, porque no existe como a mí me parece que no hay nada como una ley de propiedad horizontal en algunos edificios, o sea, nadie se pone de acuerdo en nada y es muy peligroso. O sea, quiero saber qué plan tienen con respecto a la parte social para que el patrimonio funcione. Porque en la última conversación que tuve, y lo digo como un bien, lo digo porque amo Colón y yo sé que mucha gente de Colón es decente, trabajadora, la gran mayoría, pero lamentablemente hay una situación social igual que en Santana, por el tema de lo que ya todos conocemos. Pero quiero saber pues qué plan tienen con respecto a estas cosas. Gracias, arquitecto Hein. Arquitecto Joel, en sus manos. Sí, sí, mira, estoy completamente de acuerdo contigo, Heinz. De hecho, yo soy uno de los que dice a quienes le endosan la problemática de la falta de desarrollo de la ciudad de Colón a la amplia protección patrimonial que tiene la ciudad, porque yo creo que para nadie es un secreto que mucha gente argumenta que la protección cultural de nuestros conjuntos monumentales es un obstáculo para la inversión. Yo siempre le he dicho que eso somos como la excusa más barata, ¿no? Para poder justificar la inacción en muchos casos. Y todos sabemos que realmente el verdadero problema de Colón es la inseguridad o incluso hay algunos otros antes que el tema de la protección patrimonial. Nosotros desde la oficina del Centro Histórico, y fíjense que incluso hice esa observación cuando hablé de nuestra junta directiva, nosotros tenemos al Ministerio de Seguridad dentro de nuestra junta directiva, cosa que no lo tiene la OCA,
y es precisamente porque se entiende que una de las problemáticas para resolver los problemas sociales de Colón, ni siquiera estamos hablando del tema patrimonial, sino que los problemas en general de la ciudad de Colón es atender el tema de la delincuencia. Por ahora, en nuestros planes y en primeras acciones que estamos haciendo, ciertamente nos hemos enfocado al tema urbanístico, al tema arquitectónico, pero por supuesto que, digamos, a mediano plazo, porque no quiero decir a largo plazo, a mediano plazo, como les mostré en el organigrama, tendremos un equipo que se encargue de colaborar con los estamentos de seguridad para poder atender los diferentes proyectos que ellos puedan desarrollar que estén enfocados en el tema de la seguridad. Hasta ahora nosotros hemos podido colaborar con los comisionados de la policía. Ellos nos han ayudado, por ejemplo, en los diferentes proyectos en donde hemos tenido que apoyarnos por temas de seguridad. Pero hasta ahora hemos estado simplemente a ese nivel de colaboración con los planes de seguridad que se están haciendo desde la Policía Nacional y no necesariamente desde un plan que nace de la oficina del Centro Histórico. Nosotros hemos delineado nuestras prioridades y yo le comenté a la señora ministra Herrera de que lo primero que había que hacer era poner un poco de orden en el tema de la tramitología de los proyectos y a partir de ahí empezar a movernos mientras que paralelamente vamos desarrollando el plan de gestión del centro histórico, que es algo que deberíamos tener listo para el 2026. Excelente, excelente, arquitecto, muchas gracias. Queremos saludar viendo este conversatorio. Tenemos líderes en esta sala, desde algunos puedo reconocer desde Chiriquí, Azuero, Colón, por supuesto. Quiero destacar una consulta de la colega Susek Malca. Ajá, correcto. Dice, buenas noches, arquitecto, muchos éxitos. ¿Se pudiera incluir talleres en las escuelas para que conozcan la historia de las edificaciones? Así posiblemente se puede comenzar a cambiar los pensamientos. Arquitecto Joel. Sí, sí, completamente de acuerdo, Susek. De hecho, uno de los primeros proyectos que acogimos desde la oficina del Centro Histórico fue el proyecto del arquitecto Daniel Chen. Ustedes lo conocen, el arquitecto Chen, que fue ingeniero municipal varios años en Colón y que ahora se ha transformado en un investigador para el tema del de las nomenclaturas, de las calles históricas de la ciudad y por supuesto de la génesis de la ciudad y su arquitectura. De hecho, lo invitamos a que formara parte de uno del taller o conversatorio que tuvimos en las jornadas que hicimos en el mes de abril y hemos conocido a fondo el proyecto que anda desarrollando con el CIDETE de la Universidad de Panamá y estamos ya adelantando incluso el financiamiento de parte de ese proyecto educativo, porque coincidimos en que gran parte del problema en Colón, patrimonial o incluso cultural o social en general, parte de la educación y es nuestra intención que a partir del próximo año en las escuelas del distrito de Colón exista algún espacio o módulo sobre la arquitectura local que podamos nosotros colaborarles, ya sea con algún tipo de material didáctico o a través de medios audiovisuales, ayudando a perfeccionar algunas de las cosas que el arquitecto Shane ya adelantó. Y una de las cosas que seguramente vamos a ver de primero, los que fueron al foro ese de abril lo vieron, que son los letreros para los edificios. También aspiramos que durante el primer trimestre del próximo año, si no toda la ciudad, gran parte de la ciudad ya tenga los letreros que el arquitecto Chen ayudó a diseñar con los nombres de las calles y las avenidas de la ciudad de Colón, incluyendo los nombres históricos que ya no se usan formalmente, tal vez que algunas personas lo conocen, pero que muchos documentos legales todavía tienen y que generan confusión, pues desde el Ministerio de Cultura vamos a financiar ese proyecto de Chen para que todas las calles y avenidas de Colón vuelvan a estar correctamente identificados.
Muchas gracias, arquitecto. Se está despertando el interés, así que queremos compartir la pregunta. Está alzando las manos el arquitecto Georgios Karnakis. Arquitecto Georgios. Sí, la verdad, muchas gracias por darnos esta presentación, arquitecto Ceras, y a la Comisión de Patrimonio, porque pues es esencial ver cómo en la parte de la educación cambiamos la mentalidad de una población y no nos quedamos solamente pues, en una crítica. Vemos el caso del casco antiguo, como hace tantos años atrás era, y pues ha tenido que tener paciencia y se ha visto los cambios. Creo que incluso el casco antiguo hoy en día es considerado, por lo menos en Centroamérica, uno de los cascos más emblemáticos de la parte de Centroamérica. Así que para nosotros es un gran orgullo y pues los cambios se ven pues a veces no tan rápido como queremos, pero se ven, ¿no? Y vemos ese interés que hay de todos ustedes. Y yo también me voy en esa pregunta, eh, arquitecto, ¿cómo usted ha visto pues la parte de la alcaldía, la parte del MOP? O sea, porque al final uno tiene muy buena intención, pero es importante trabajar de manera armoniosa entre todos, ¿no? Para poder lograr eh, que toda la pues que toda la ciudad pues tenga ese cambio. ¿Cómo usted ha visto pues el apoyo de las autoridades? Y la segunda pregunta es la parte que se decía de la limpieza. La limpieza de la ciudad, ¿qué tanto está apoyando pues el mismo gobierno? Porque al final pues esa es la cara. Ustedes, pues los que me conocen saben que yo hago mucho la parte de la neuroarquitectura, que es importante que un arquitecto, cuando planifique algo, siempre piense para quién va dirigido, cómo esto afecta a la población y el comportamiento. Entonces, qué importante es que las personas de ahí y el que está alrededor o el turista que llegue, lo primero que ve es la limpieza de la ciudad. ¿Qué tanto usted está viendo esa colaboración para mantener la ciudad limpia? Gracias. Claro, gracias por la pregunta, Giorgio. Mira, a ver, empiezo por la primera. Contrario a lo que se pudiera suponer, eh, yo lo digo sin ningún tipo de miramientos. El principal aliado de la Oficina del Centro Histórico en la actualidad es la Dirección de Obras y Construcción Municipal, o mejor conocido como Ingeniería Municipal en Colón. Yo debo decirlo, la ingeniera Susana Jiménez, Xiomara Jiménez, perdón, eh, ha comprendido a cabalidad la importancia de que los proyectos que estén dentro del conjunto monumental se hagan con la rigurosidad que exige el Ministerio de Cultura y por su colaboración es que hemos podido llegar a los números de proyectos atendidos que ustedes vieron en estos eh, escasos 7 meses. Eh, entonces, la colaboración mancomunada con tal vez el estamento del municipio que más interés importa que estemos alineados, pues funciona perfectamente. La Oficina del Centro Histórico y la Ingeniería Municipal colaboramos de manera armónica y es por eso que hemos podido ya sacar adelante proyectos prácticamente en todas las fases de aprobación en estos últimos meses. No ha sido fácil, pero es algo que ya está funcionando bastante bien. Eh, con respecto a la siguiente pregunta, pues sí, como sabemos, el tema de la limpieza o de la basura es una responsabilidad municipal en el caso del distrito de Colón. Nosotros como oficina de centro histórico tenemos muy poco que hacer, pero a pesar de eso, fíjense que en el primer proyecto que estamos sacando adelante de remozamiento de los espacios abiertos protegidos, uno de los elementos que hemos incluido en el alcance de nuestro proyecto es precisamente la limpieza de estas zonas.
nosotros no podemos meternos digamos, en las competencias municipales, que en este caso es el tema de la limpieza de la ciudad, pero siempre podemos colaborar en lo que esté en nuestro alcance. De hecho, el Ministerio de Cultura ya lo ha hecho de otras formas indirectas. La propia administración, por ejemplo, del Centro de Arte y Cultura, en donde están las oficinas del Centro Histórico de la Ciudad de Colón, prácticamente se encarga de la limpieza de toda la manzana que ocupa el antiguo Colegio de Bravo, que no debería hacerlo, eso debería limpiarlo, al menos la periferia del municipio, pero lo está haciendo el propio CACO. Y nosotros en un proyecto que tal vez no ha tenido la difusión que, que yo hubiese querido, pero el Ministerio de Cultura fue el que financió al municipio de Colón gran parte de la pintura que este ha utilizado para la limpieza de puentes, para la pintura, perdón, de puentes vehiculares o algunas edificaciones como la antigua catedral ortodoxa que algunos recordarán, algunos videos algunos meses cuando la pintaron. Bueno, eso fue con pintura del Ministerio de Cultura, pensando en que precisamente la imagen de la ciudad, eh, especialmente con los edificios que estaban en mal estado, no es necesariamente la basura que está en las calles, pero ciertamente entendemos que el remozamiento de esos edificios abandonados o que no tienen el estado o el aspecto correcto, pues nosotros entendemos que debemos colaborar y es por eso que donamos varias decenas de miles de dólares para la compra de pintura y que esto se pudiera ejecutar. Muchas gracias, arquitecto. Vamos a Sí, continuar con don Manuel. cómo no, oye, vamos a aprovechar que la ingeniera Luz Powell está en el grupo participando esta noche. Perdón, ella es del capítulo de Colón y nos gustaría ellos como colegas de Colón nos compartan su visión y qué pudieran aportar ellos que están día a día en la ciudad y ven las problemáticas que hay y cómo podemos aportar nosotros como profesionales para ayudar los esfuerzos que está haciendo la oficina del Centro Histórico de Colón. Luz. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Estoy dando una escapadita acá de la reunión de junta directiva, pero gracias por invitarme a la reunión. Yo le comentaba al arquitecto Choi que pues sí, nosotros vivimos la ciudad, así es que por supuesto que nos interesa participar en este tipo de espacios que ustedes están creando. Eh, yo escuchaba lo que menciona Joel y yo entiendo que digo, yo tengo una visión un poco más cruda, o no sé si él la tenga, pero yo sé que él mide bastante sus palabras, ¿no? Yo veo que el municipio, respondiendo un poquito a la pregunta del arquitecto Georgios, si bien la oficina eh, de la ingeniería municipal colabora bastante, porque es cierto que la ingeniera Xiomara Jiménez ha sido súper eficiente, ha reestructurado de manera efectiva esa dirección. Así es que en cuanto a ella no hay queja, pero yo sé que la visión del alcalde no es precisamente la de restaurar edificios. Y lo digo porque él lo ha dicho abiertamente. Sí. Entonces tenemos una especie de obstáculo allí en cuanto a la recuperación de los edificios históricos en la ciudad. Tal vez porque si de parte del municipio tuviesen la visión de ese desarrollo, pues obviamente nos ayudaría mucho más, ¿no? Podríamos tener una recuperación tal vez más rápida, tal vez ayudaran a promover eh, leyes o promover la inversión de. No sé si estamos escuchando bien. Luz, creo que algo se cortó. La tenemos en sala, pero el micrófono como que no se escucha. Así que creo que él iba por la línea esta del tema de las autoridades, la alcaldía que debe estar alineada con la oficina del casco de Colón. Por ahí va, no sé si se puede seguir conectando Luz. No, Manuel.
Veo también una mano alzada Sí, yo lo veo. en Pero pantalla. vamos a esperar que entonces Joel vaya. Sí, a ver, bueno, para completar un poco ahí las ideas de Lucy, sí, bueno, yo no lo voy a negar y ustedes, tal cual como la propia ingeniera lo dijo, el alcalde de Colón, incluso desde antes de tomar posición al cargo, había esbozado sus planteamientos con respecto a cómo debería manejarse el patrimonio histórico de la ciudad de Colón, y ese discurso no ha cambiado a lo largo de este primer año y poco más de su gestión. Pero yo debo decirlo, una cosa es lo que se dice en redes sociales, lo que se comenta en noticieros o en entrevistas, y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Yo, yo no soy político, yo supongo o puedo creer que normalmente eh, ser alcalde de Colón debe ser una de las labores más difíciles e injustas de los cargos públicos que existen, y yo puedo entender que eso puede llevar a los políticos a veces a tener posiciones un poco pensando en lo que la ciudadanía quiere escuchar. Pero en la práctica, el municipio de Colón, a través de los profesionales que están frente a las gerencias o a las direcciones, realmente se han comportado alineados a lo que dice la ley y en este caso a las aspiraciones del gobierno central a través del Ministerio de Cultura. Es verdad que el discurso público, sobre todo que se hace a través de las redes sociales, hace un poco más difícil ese trabajo, y por supuesto que un discurso un poco más, digamos, empático con el tema del patrimonio cultural edificado en Colón, que yo creo que debería ser nuestra principal base para poder recuperar la ciudad económicamente, socialmente. O sea, ayudaría que la alcaldía en la posición de sus voceros pues estuvieran un poco más alineados con lo que decimos nosotros. Eh, pero bueno, eso nos ha tocado poder tener que ejecutar estas labores combatiendo mediáticamente algunos discursos que tampoco es que sean nuevos, pero que ciertamente hacen un poco más complicado el trabajo. Pero vuelvo e insisto, eso es a nivel mediático. Yo sé que eso, lo que no ayuda es en terminar de convencer al ciudadano menos informado o al ciudadano tal vez desinteresado, en el que cree que, por ejemplo, el progreso de la ciudad de Colón pasa a través de las demoliciones. Y yo creo que cuando empecemos a ver los resultados, sobre todo desde la oficina del centro histórico, y nos demos cuenta que, bueno, ya hay proyectos que están siendo transformadores, como el propio Centro de Arte y Cultura de Colón, los que son de Colón que están conectados, o aquellos incluso que están desde la capital o otras partes del país. O sea, ha habido un antes y un después de la apertura, desde la apertura del Centro de Arte y Cultura en Colón. Todo el mundo quiere hacer todas las actividades en el CACO. Por primera vez en Colón se pueden dar actividades que antes no teníamos posibilidades de hacer. O sea, todo ha sido positivo desde la apertura de esas instalaciones y de la excelente gestión que tienen. Yo creo que no deberíamos tener la necesidad de buscar otros argumentos de lo positivo que debe ser para Colón la recuperación de sus edificios históricos. De hecho, yo siempre lo digo, esa es posiblemente la restauración más grande que se vaya a hacer siempre en Colón. Esa era una manzana completa de la ciudad. Todas las restauraciones que vengan van a ser más pequeñas que esa. O sea, empezamos por la más difícil. Entonces, todo lo que venga debe ser un poco más fácil, y los colonenses no deberíamos necesitar más argumentos para darnos cuenta que por ahí pasa nuestra vía hacia la recuperación y el desarrollo. Así es, queremos aprovechar que de repente por un tema de comunicación se puede ver que el micrófono de la arquitecta Luz, tiene la mano levantada, quiere completar su argumento. Por favor, su pregunta también. Sí, 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 gracias. No, es que me desconecté. Bueno, yo concluiría que pues escuché lo último que estaba comentando Joel. Yo sí pienso que de pronto a nivel de, por lo menos alcalde, tal vez en el sentido de recuperación de edificios históricos, no se tiene un aliado y no es necesariamente el modo de pensar de todos los
funcionarios de la alcaldía. Pero más allá de eso, bueno, también tenemos el tema de la gestión de la basura, que lo han preguntado aquí ya varias veces en esta reunión. Y es un tema que desde administraciones pasadas, nosotros como espía hemos estado, del capítulo de Colón, hemos estado evaluando y señalando, porque bueno, evidentemente hay que mejorarlo. Había un tema de deudas, de unas cifras de deudas que manejaba la empresa que está encargada de la disposición, bueno, de la gestión de los desechos. Eh, y aparte de eso, del tema de la deuda que mantenían los usuarios, bueno, también estaba el posible cambio porque entiendo que se le estaba terminando el contrato y había una evaluación de si se cambiaba o no, algo similar a lo que ocurrió en el distrito de San Miguelito. La verdad que no recuerdo bien cuándo es que se les concluye el contrato a esta empresa y tampoco sé a ciencia cierta si tanto la alcaldía como el consejo municipal tienen la aspiración de cambiar de proveedor o de empresa, pues, o de darle la concesión o llevarla a una licitación nueva, pero tal vez eso sería positivo. Porque sería bueno evaluar otras formas de gestionar la basura y en cuanto a recorridos, en cuanto a frecuencia de carros, porque no es solo, y en las observaciones que hemos hecho, no es solamente el hecho de que las personas dispongan mal la basura o que la gente tire la basura por la ventana del carro, etcétera, porque hay lugares en los que puedes ver que está el tanque de basura grande en mitad de la calle, en una calle pequeña, en una calle del mismo centro de la ciudad, y está totalmente abarrotado, porque de pronto en el área de Nuevo Cristóbal la frecuencia es diaria, lo sé porque vivía allí, pero en otras calles te vas a las calles de Amador Guerrero de pronto hacia Avenida del Frente, y allá no pasa con tanta frecuencia, ¿ves? Entonces te encuentras que están las tinaqueras estas, los contenedores grandes, totalmente abarrotados, y obviamente lo que sucede con el viento, la lluvia, etcétera, es que toda esta basura se va a arrastrar y se riega en las calles y al final eso se descontrola. Entonces, me parece a mí que esta empresa no tiene ese tema bien dominado, ¿no? Por lo menos no en el centro de la ciudad, en algunos puntos de la ciudad donde es constante la formación de lo que llamamos pataconcitos, de manera coloquial, en ciertas barriadas. Así es. Cuanto al tema de educación, ya para terminar, yo sí pienso que nosotros, tal vez Joel desde la oficina del centro histórico está haciendo gestiones, pero nosotros también como espía podemos crear espacios de, de enseñanza o de educación para, no solo a nivel universitario, sino a nivel de escuela, como mencionaba la arquitecta Susek. Tal vez nos toque ir a las escuelas, tal vez nos toque crearnos, qué sé yo, un podcast, pero espacios en los que lleguemos a un público grande y que puedan recibir la información y de pronto apreciar y valorar los, eh, los edificios que tenemos dentro de la ciudad. Porque ¿qué ocurre? El daño que se hace al hablar mal de los edificios patrimoniales se refleja, es fácil ver en alguna publicación de estas, los comentarios en Instagram son dolorosos, son tristes, porque las personas creen esto, lo ven como una verdad de que, ok, lo que hay que hacer es demoler todos estos edificios porque no sirven. Entonces, tal vez nosotros podemos tomar una posición más proactiva y tomar estas acciones educativas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, arquitecta, su liderazgo en Colón. Vamos a aprovechar para abrir un micrófono del colega Olmedo. Olmedo, bienvenido, Olmedo Gómez, es un miembro activo del gremio y estaba muy activo siempre el capítulo de Colón. Y quisiéramos también, Olmedo, que tú nos compartieras tus comentarios o relación a lo que ustedes viven en la ciudad de Colón día a día.
Sí, gracias. La verdad que como dice el arquitecto Joel Cera, la labor aquí es titánica. Pero lo importante es que se ha iniciado. Ya se comienza a ver pues, proyectos que están presentando, según lo muestra él, y eso es importante. Pues como dice la ingeniera Luz, no tenemos el mejor aliado en el alcalde en cuanto a restauración de edificios, pero una cosa que sí nos duele a nosotros y lo sentimos a diario es que la recolección de la basura no se ha mejorado en algunos puntos. Sin embargo, yo que vivo en Nuevo Cristóbal, a nosotros milagrosamente nos recogen la basura todos los días, de lunes a lunes. Cosa que tampoco estábamos acostumbrados a que nos recogieran basura los domingos, pero ellos con tal de cumplir un horario, ellos pasan por aquí los domingos. Entonces, lo que uno ve dice, bueno, pero si hay recursos y nosotros disponemos bien la basura y nos recogen todos los días, ¿por qué no se hace en otros puntos que sí están críticos y a la vista de todo mundo y al paso de los turistas y propios y extraños, pues? Así que yo pienso que es cuestión de coordinar o metodología de recolección de basura. Eso da muy mal aspecto a esta ciudad. Esto hay lugares muy horribles, que nosotros no lo soportamos. Sin embargo, sí hay otros que yo mencioné, que sí están limpios. Todos los días recogen basura a las 10 de la noche. Y bueno, vamos a colaborar más de cerca con el arquitecto Cera y ver qué podemos hacer. Pero sí estamos tratando y estamos contentos pues, con esta nueva oficina que atiende más de cerca los proyectos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, colegas. Gracias, colega. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias, colega, por tus atinados comentarios. Le damos la más cordial bienvenida desde Chiriquí a nuestra colega Sandra Escorcia Alvarado, que se ha sumado a este conversatorio. Y Sandra, bienvenida y compártenos tus preguntas, ¿no? Oye, gracias por darme esa bienvenida aquí de la República de Chiriquí. Eso. Gracias a todas las colegas y todos los colegas, por favor, en la noche de hoy. Me ha encantado estar con ustedes, Manuel, y con Joel, con todo lo que ha comentado. Eh, pero me late una pregunta. Hace tiempo en una conferencia escuchaba yo a alguien hablar de la gentrificación como algo muy bueno, pues loable que había que eh, promover y que si no se promovía estaba como bueno que se hiciese, pues, ¿no? Entonces, con respecto a eso, yo quisiera saber, bueno, los mismos miembros de la espía en Colón, ¿qué piensan? Los que viven allá, que me ha encantado escucharlos igual, sobre que se dé este proceso de gentrificación. Bueno, es indudable que una mejora en el casco antiguo sería buenísimo para el turismo. No he oído hablar del turismo, salvo por el tema de la basura, pero definitivamente los cascos antiguos pues tienen fama de eso, ¿no? Eh, y entonces pues quisiera escuchar qué opinan del tema de la gentrificación, si se ha puesto ese objetivo de sacar a la gente, poner a gente nueva, o sea, que si hay algo planeado en eso que se va a dar cuando, tú sabes, cuando se deba o si hay algo que se esté pensando, ¿no? Como he escuchado que el alcalde pues no está muy no va en el mismo tono, pero no sé, el mismo Ministerio de Cultura, si tiene alguna propuesta para eso. No sé qué me dicen Joel y los miembros de esta reunión, que estoy muy contenta para conocer, ¿no? Quiero conocer un poco. Sí, cómo no. Me uno a los saludos, arquitecta. Mucho gusto también en volver a compartir algún espacio. Ya hacía rato que no coincidíamos. Sí, mire, el tema de la gentrificación es algo que se ha comentado y de hecho no necesariamente desde un punto de vista positivo, porque
para muchos el tema de la gentrificación en otros barrios o en otros centros históricos ha significado el despoblamiento o la movilización del residente local para darle paso a un residente que tal vez no tiene tanta conexión con el sitio o con las tradiciones del espacio y que normalmente también viene acompañado de un aumento de precio o de la inflación, sobre todo de los comercios que están alrededor. Yo siempre he pensado de que en el caso de Colón el tema de la gentrificación va a ser un poco más difícil que ocurra, por ejemplo, si se compara con nuestro caso más obvio, que es el del casco antiguo de Ciudad de Panamá, en donde eso ha ocurrido. Eh, y, y, y la razón más obvia es porque pues, la ciudad de Colón es una ciudad muchísimo más grande que, por ejemplo, el casco antiguo de Ciudad de Panamá, que es prácticamente un barrio. Seguramente en Colón, como ocurre en todas las ciudades del mundo, va a haber barrios, de hecho, históricamente hasta lo ha existido, porque, por ejemplo, en el barrio hoy protegido del conjunto monumental de Santa Isabel y Meléndez, fue donde se establecieron las familias judías, las familias eh, de origen helénico, incluso en San Nuevo Cristóbal se estableció los primeros libaneses que vinieron y se establecieron en la ciudad y obviamente se convirtieron en barrios de un poder adquisitivo un poco más alto. Si lo comparamos con las zonas, por ejemplo, más históricas que hoy conocemos como el casco antiguo de la ciudad de Panamá, en donde tal vez quedó la población que era de clase trabajadora, que muchos de ellos llegaron a la construcción del ferrocarril, del canal, etcétera, y que pues la ciudad se fue distribuyendo por barrios en donde los diferentes estratos sociales convivían como pues también ocurre en Ciudad de Panamá. Yo creería que el tema de la gentrificación en Colón, desde el punto de vista negativo es más difícil que ocurra. Y además va a ser un proceso que va a tardar años, porque como aquí ya alguien lo dijo, el casco antiguo tardó al menos 20 o 25 años en transformarse en lo que es hoy, y Colón siendo un poco más grande, pues seguramente por ahí también irán los tiros. Entonces el tema de la gentrificación, desde mi punto de vista, no debería ser una preocupación desde un punto de vista negativo. También tengamos en cuenta que ese proceso de despoblamiento que se debe dar para que un proceso de gentrificación ocurra, yo siempre lo he dicho, para bien o para mal, ya pasó. El proyecto de renovación urbana se ejecutó en la administración entre el 2014 y el 2019, cuando se construyó la ciudadela que hoy conocemos como Alto de los Lagos, en donde se mudaron del centro histórico de la ciudad de Colón más de 20,000 personas. O sea, de un solo tiro se mudó más de la mitad de la población de la ciudad. Entonces, eso es lo que dio paso a que hoy haya muchos edificios vacíos, muchos lotes baldíos de los edificios que demolieron legal e ilegalmente. Entonces, ahora es como un lienzo para que la ciudad pueda volver a reconstruirse. Con la obra nueva que debe darse en esos lotes baldíos, que son más de 180, como les dije antes, y en la recuperación con aquellos que todavía quedan en pie. Entonces, no sé si eso responde su pregunta, pero yo creo que el tema de la gentrificación en Colón va un poco por ahí, no debe ser la preocupación hoy, y seguramente con los proyectos de vivienda, de hecho mañana tenemos reunión con el viceministro de Vivienda, uno de los proyectos que desde el gobierno deben desarrollarse son proyectos de vivienda para que la gente vuelva a Colón. Y cuando digo la gente, me refiero sí a las clases bajas y con vivienda social y también proyectos de vivienda para la clase trabajadora y permitir que esa combinación de diferentes estratos sociales pueda volver a repoblar la ciudad. Gracias, muchas gracias, arquitecto. Sí. Vamos a destacar aquí un mensaje en el chat de Héctor Palacio, bienvenido, nos dice: felicidades, se han analizado las asignaciones de uso de suelo actuales del sector y si se ha contemplado hacer algunos ajustes que propicien tendencias que estimulen un desarrollo económico
la codificación de zonas de riesgo como inundaciones para proteger las inversiones y ocupaciones de uso mixto para que se ayuden a mejorar la seguridad del lugar. Se ha considerado incentivos fiscales para la inversión privada. Arquitecto Joel, brevemente para ir aterrizando nuestras conclusiones. Sí, claro, mira, interesante pregunta porque no había hablado de eso. El tema de la codificación o la normativa vigente para la ciudad de Colón data del año 1979, imagínense. Entonces es bastante vieja. Ahora, eso en cierta forma, si lo analizo desde el punto de vista del patrimonio cultural, tal vez nos conviene un poco porque fue una codificación pensada para los edificios de Colón que existían en esa época, que son los que están hoy. Sin embargo, si lo analizamos, aquellos que se han especializado más en el tema urbanístico, si los revisamos, no necesariamente yo diría que están tan desfasados que no promueven, por ejemplo, un tipo de inversión que la ciudad necesita. Yo me atrevería a decir que se mantienen bastante vigentes con lo que respecta a las proporciones, a los temas de densidad que la ciudad requiere para recuperar esa población, ¿no? Eso es un tema que habría que analizar. Yo sé que el municipio tiene interés de actualizar un plan de ordenamiento territorial para el distrito de Colón, que por supuesto incluye la ciudad y su centro histórico. No sé cómo van ellos con eso, pero por lo menos podemos decir que el que está en la actualidad para un tema tema de protección cultural no funciona bien porque está pensado precisamente para los edificios que están hoy en la ciudad, ¿no? Y que permite diferentes usos. Hay zonas que son estrictamente residenciales, como los barrios ya mencionados de Meléndez y Santa Isabel, en donde hay un uso doméstico predominante, como en el barrio de Nuevo Cristóbal, y otras zonas de uso más comercial o de uso mixto que ocurren en toda la avenida Central, la avenida Amador Guerrero, la avenida Bolívar, que son las avenidas históricas comerciales de la ciudad, en donde se permite el uso mixto, incluso en la avenida Central, los edificios de mediana y alta densidad, que han permitido construcciones de edificios de cierta escala en los años más recientes, ¿no? La otra pregunta era sobre los incentivos. Miren, en la ciudad de Colón funcionan incentivos fiscales desde el año 2016, paralelamente a cuando salió esa resolución del INAH que les comentaba que hablaba de todas las categorías de intervención. También en ese año se actualizó la ley de Colón Puerto Libre. Ustedes recordarán, ¿no? Todo este tema de Colón Puerto Libre, que era una ley muerta, por llamarlo de una forma, que era de los años 90. Pues en el 2016 se reglamenta la ley de Colón Puerto Libre y se incluyen a través de esa ley incentivos fiscales similares a los que recibe hoy el casco antiguo de Ciudad de Panamá. Los mismos, pero a través de Colón Puerto Libre. Eso posiblemente no ha permitido que otras inversiones que no necesariamente estén alineadas desde el sector del comercio al por menor, que es el que se beneficia con Colón Puerto Libre, ha hecho que, por ejemplo, otras personas no se hayan beneficiado de esos incentivos. Y es por eso, perdón, que desde hace un año el Ministerio de Cultura propuso en la actualización de la ley de incentivos fiscales del casco antiguo, que ya le toca actualizarse, incluir al centro histórico de la ciudad de Colón. Los que pues trabajan en el casco antiguo saben que ya esa ley que normalmente tiene fecha de cumpleaños un poco para incentivar las inversiones, ya va como por su segunda o tercera actualización. Cada vez que se actualiza se amplía un poco la zona que protege del casco antiguo, y este año la señora ministra presentó el anteproyecto de ley buscando que se incluya Colón. Son los mismos incentivos que ya tenemos a través de la ley de Colón Puerto Libre, con la diferencia que ahora, al estar en esta ley, todo el mundo se beneficia. Desde que el que va a poner un comercio al por menor, como quien va a construir un edificio exclusivamente de vivienda y que no tiene nada que ver con comercio, pues también pudiera beneficiarse por esa ley, porque en la actualidad tú tienes que inscribirte en el sistema de Colón Puerto Libre, etcétera, y pues tal vez a todo el mundo no le interesa eso o no tiene por qué hacerlo. Al estar en una ley un poco más genérica,
todo el mundo se beneficia, tanto el comerciante como el que va a invertir a nivel, por ejemplo, de tipo inmobiliario. Entonces, el anteproyecto de ley ya fue aprobado en primer debate hace un mes y medio atrás, y pues tenemos la esperanza que cuando se restablezca la Asamblea Nacional, pues podamos tener la ley del casco antiguo en Ciudad de Panamá ya actualizada, incluyendo en este caso ahora el centro histórico de la ciudad de Colón. Sí. Gracias, Joel. Sí, uno ya casi cerrando el conversatorio, queríamos hacer unos comentarios que creo que son válidos porque tenemos la joya del Caribe en la ciudad de Colón. Es la ciudad mejor trazada de Panamá y una arquitectura, como lo ha dicho Joel, excepcional y única. Es un recipiente de arquitectura tropical, ejemplos únicos que tenemos que mantener y conservar. Pero viene el caso, creo que dentro de las acciones que se tienen que hacer, además del plan de ordenamiento territorial, es la de realizar un inventario de todas las propiedades que tiene la ciudad de Colón. Eso lo podría hacer el municipio de la alcaldía, de tal manera que puedan identificar todas las fincas que tiene la ciudad, poner toda la información que se tenga al mismo, y es más, se puede hasta asignar ya la categoría a esas propiedades. Eso ahorraría mucho tiempo a los inversionistas y a nosotros los profesionales que vamos a desarrollar proyectos, para que los proyectos no se extiendan por 1 o 2 años, para poder sustentarlo y poder contribuir al desarrollo de la ciudad. Así que creo que tenemos una gran labor que hacer, específicamente contigo y con el apoyo del capítulo de Colón, que están muy interesados en esto. Cuenten con el apoyo de la comisión acá en Panamá y en todos los capítulos que conforman parte de esta comisión, que estamos muy interesados en que la ciudad de Colón se recupere con las mejores prácticas de la protección y conservación del patrimonio. Así que te felicitamos, Joel, por tu participación esta noche, de haber compartido con nosotros. Y esta no es la primera. Creo que vamos a tener que hacer una reunión allá en Colón, física, para hacer una campaña con la ciudad y con las autoridades, para que comprendan la importancia de lo que tienen en sus manos. Y haciendo esa campaña, creo que pudiéramos hacerla promoviendo todos los edificios, que los valores que hay ahí, en nuestros Instagram, como dice Luz, hacer podcast. Ustedes allá en Colón, el capítulo Colón hacer podcast, para crear conciencia en la población de Colón de que realmente tenemos una joya y tenemos que conservarla. Como se dijo aquí, en el casco esto no ha sido fácil. Eso ya tiene más de 30 años de ir poco a poco y se ha ido recuperando. Y acá en Colón igual se puede. Además, en Colón hay muchas inversiones que rodean la ciudad y que pueden, si se motiva, impulsar la economía y el rescate de esta gran ciudad. Adelante, Joel, para que hagas tu última reflexión. Sí, muchas gracias, arquitecto. Bueno, tiene razón. El tema del inventario es fundamental. A mí me hubiese encantado que cuando estuvimos cercanos a cumplir el año ya en la posición, pudiéramos haber avanzado eso. Esas eran mis intenciones iniciales. Ha costado un poco. Apenas en la oficina somos 2 personas. Entonces, pues bueno, yo he tenido que dedicarme a algunas cositas adicionales que me han alejado de ese objetivo, porque coincido. Creo que lo primero que debemos tener es una categorización masiva de los edificios de la ciudad. Eh, es parte de mi objetivo, es que cuando tengamos el plan de acción para el centro histórico, eso forme parte de ese plan, ya sea que lo hagamos in-house o por fuera. Debe incluir el inventario de todos los inmuebles de la ciudad. Ahorita mismo nada más tenemos un inventario de un poco más de 125 edificios que nos sirven de un poco de guía
o de apoyo si alguno de los proyectos que llegan es de uno de esos edificios. Sin embargo, entendemos que en la ciudad son más de 600 edificios que tienen valor patrimonial, por lo que nos queda todavía un importante trabajo por hacer. Gracias nuevamente a la comisión por su invitación y por su espacio. Lo dije desde un inicio. Cualquier duda, consulta que tengan los colegas, ya saben, la oficina del Centro Histórico está ubicado en el piso administrativo del Centro de Arte y Cultura de Colón, al final del pasillo. Ahí tenemos unas instalaciones bastante cómodas en donde podemos conversar. Y si aparece la oportunidad de hacer algo tal vez un poquito más grande con la comisión o con el Colegio de Arquitectos, el propio Centro de Arte y Cultura ofrece espacios bastante diversos para que estas reuniones puedan darse. De hecho, me permiten el comercial, el propio capítulo de la SPIA de Colón tiene sus reuniones formales en el Centro de Arte y Cultura. Sucede ya desde hace algunos meses por un acuerdo que se pudo llegar con el centro. Entonces, bueno, el espacio está servido para que esta colaboración, que no es nueva, porque como ya se ha mencionado antes, la espía ha sido uno de los principales aliados de la defensa del patrimonio cultural en Colón, y yo sé que ahora que tenemos un ente de gestión como lo es la OSCO, eso no va a cambiar, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, gracias nuevamente y quedamos entonces a su disposición en el futuro para las consultas de los colegas en la oficina, a través del correo electrónico o mi celular, que la mayoría de ustedes ya lo tienen. Sí, bueno, gracias, Joel. Bueno, profundo agradecimiento de todos los asistentes. Aprovecho ya para cerrar, dar un cordial saludo a todos los colegas de los capítulos de Chiriquí, de Azuero, de Veraguas, de Colón, que han participado activamente en este conversatorio y que todos estamos unidos. Es decir, cada uno de nosotros en nuestro capítulo tiene la tarea de ser el vigilante y promotor de la conservación y protección del patrimonio. Así que le damos las gracias por esta asistencia y nos veremos próximamente en otro gran evento. Muchas gracias. Vamos a abrir el micrófono con cualquiera que quiera despedirse. Saludos desde cada rincón de la espía y esperemos que todos podamos compartir en las redes oficiales de la espía, así que oportunamente les haremos llegar para que nos multipliquemos. Gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Bueno. Saludos, que tengan Buenas noches, gracias. Saludos, Los esperamos gracias. en Colón. Gracias, gracias. Así es. Muy bueno. Saludos. Saludos a todos y muchas gracias. Muy interesante. Sí, Itzel, saludos. Ahí vimos que entraste en sala, así que sigamos en contacto. Chao.